No soy doctor. Lo aclaro desde ya. Lo más cerca que he estado de un quirófano fue cuando acompañé a mi hermana a una cirugía menor y terminé desmayado por ver una aguja demasiado grande. Pero ese día, frente a un auto volcado y un hombre sangrando en la carretera, algo en mi cabeza hizo clic. No pensé. Solo actué. Había salido temprano esa mañana para visitar a mi madre. Iba por una vía secundaria, rodeada de árboles, una de esas rutas tranquilas donde rara vez se ve otro auto. Estaba disfrutando la música cuando vi el vehículo. Estaba en posición contraria, como si hubiera dado vueltas. Uno de los faros seguía encendido, parpadeando como un ojo moribundo. Frené en seco. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que casi no escuchaba la radio. Me bajé del carro con las piernas temblando. El tipo estaba ahí. Joven, tal vez de unos 30, con el rostro lleno de sangre. El parabrisas estaba reventado, y él tenía un brazo en una posición que claramente no era natural. Respiraba con dificultad, pero estaba consciente. Lo miré, él me miró. Y dijo algo que me congeló: no llames a nadie. Por favor. No supe cómo reaccionar. ¿Cómo que no llame a nadie? Tenía el hueso salido del brazo. Le dije que necesitaba ayuda urgente, que iba a llamar a emergencias. Pero él insistió, casi suplicando. Me dijo: si llamas, me matan. Solo ayúdame a salir, por favor. Dime que sabes algo de medicina. No sé por qué lo hice. Tal vez fue su mirada, el tono desesperado, o la adrenalina corriendo por todo mi cuerpo. Le dije que sí, que era médico. ¿Mentí? Una mentira enorme y peligrosa. Pero él me creyó. Me aferré a lo poco que recordaba de un curso de primeros auxilios que tomé hace años en la universidad. Le dije que no se moviera, que tratara de respirar lento, que cerrara los ojos. Todo dicho con la voz más firme que logré fingir. Mientras trataba de sacarlo sin moverle el brazo roto, noté algo extraño. En el asiento trasero había una mochila abierta. Dentro, paquetes envueltos en cinta gris. Muchos. Y una pistola. Literalmente una pistola, medio cubierta por una camiseta. Ahí fue cuando me di cuenta de que no estaba ayudando a cualquier víctima de accidente. No. Ese tipo estaba huyendo de algo, o de alguien. Y yo me había metido en su camino. Pero ya estaba metido hasta el cuello. No podía salir corriendo, no con su sangre en mis manos, literal. Le pregunté qué llevaba en la mochila. Él apenas abrió los ojos, como si ya no tuviera energía para seguir mintiendo. No es lo que crees, me dijo. Siempre dicen eso, ¿no? No es lo que crees. Como si eso fuera a cambiar algo. Lo ayudé a salir del carro. Tenía el pantalón rasgado, una herida profunda en la pierna. Estaba perdiendo mucha sangre. Empecé a entrar en pánico, pero no podía mostrarlo. Ya me había hecho pasar por doctor. Tenía que mantener el teatro. Lo senté al lado del camino y fui por una manta y el botiquín de mi auto. Mientras limpiaba como podía la herida, él volvió a hablar. Me preguntó si tenía familia. Le dije que sí. Que tenía una hermana y una madre que me esperaban ese mismo día. Asintió, como si eso le doliera. Y luego dijo: entonces, por eso no debes quedarte aquí mucho más. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré alrededor. El bosque estaba en silencio, pero ese tipo hablaba como si supiera que alguien venía. Como si supiera que no estábamos solos. Y ahí fue cuando, a lo lejos, escuché un segundo auto. El sonido era tenue, pero inconfundible. Un motor acercándose, no por la carretera principal, sino por el camino de tierra que bordeaba el bosque. No era una ambulancia. Tampoco una patrulla. Era un motor grave, pesado, y se oía como si no tuviera prisa, como si quien lo condujera supiera exactamente a dónde iba. Él me miró. Sus ojos se llenaron de terror. No angustia, no dolor físico. Miedo real. Como si hubiera visto la muerte disfrazada de coche viejo. Escóndeme, me dijo en voz baja. Su cuerpo temblaba. No puedes dejar que me vean. Por favor.
Le pregunté quién venía. Me respondió con otra pregunta. ¿Qué viste en mi mochila? Mentí. Dije que nada, que no me fijé. Lo miré directo a los ojos y lo dije con toda la convicción que pude. Él pareció creerme. Bajó la cabeza un momento y murmuró, entonces aún tienes oportunidad. Ayudé a arrastrarlo detrás de unos arbustos altos, cubriéndolo con la manta lo mejor que pude. Me rogó que no dijera nada, que actuara natural. Me lo repitió 3 veces. Sus manos temblaban, llenas de sangre seca y tierra. El auto apareció finalmente. Una camioneta oscura, sin placas. Lenta, como un buitre oliendo algo muerto. Me paré a un lado del camino, intentando que mi cara no mostrara lo que sentía, una mezcla de ansiedad, rabia por haberme metido en esto, y una curiosidad que no sabía cómo controlar. La camioneta se detuvo frente a mí. La ventana del conductor se bajó. Un hombre calvo, con gafas oscuras, me miró por unos segundos larguísimos antes de hablar. ¿Todo bien por aquí? Asentí. Dije que había visto un carro volcado, pero que no había nadie adentro. Que pensé en llamar a emergencias, pero que el lugar parecía abandonado. El tipo me miró como si pudiera leerme el alma. ¿Seguro que no viste a nadie más? Tragué saliva. Negué con la cabeza. Él no sonrió, pero su tono cambió un poco. Curioso accidente, en una carretera donde nunca pasa nadie. Otro hombre bajó del asiento del copiloto. Alto, delgado, con una cicatriz en la mejilla. Caminó hacia el carro volcado y revisó el interior. Escuché cómo abría la puerta trasera, cómo hurgaban los asientos. ¿Está tu coche más adelante?, preguntó el primero. Asentí. Bien. Vamos a mover el auto de este pobre desgraciado. No queremos accidentes con otros curiosos, ¿verdad? No sé cómo no me desmayé ahí mismo. Me dieron la espalda y comenzaron a trabajar en el vehículo, como si fueran una grúa de emergencia improvisada. Pero no lo eran. Nada en ellos decía que fueran autoridades, ni socorristas. Eran otra cosa. Y yo, en medio de ese teatro, fingiendo que no sabía que a solo metros de ahí, entre los arbustos, había un hombre herido, con un brazo roto, cargando algo que claramente no era legal, y que esos dos no estaban ahí para ayudarlo. Mientras ellos sacaban la camioneta volcada del camino, me aparté un poco, fingiendo que buscaba señal para el celular. Me agaché como si revisara algo en el suelo, pero lo que hice fue mirar hacia el escondite. No se movía. Ni un ruido. Y entonces, sonó un teléfono. No el mío. No el de ellos. Sonó desde la mochila. El sonido del teléfono fue tan claro y penetrante que por un segundo sentí que el bosque entero se congelaba. Un timbre vibrante, insistente, salido desde la mochila escondida entre los arbustos. Lo escucharon. Lo escuchamos todos. Los dos hombres se giraron al mismo tiempo, como si fueran perros de caza que acababan de oler sangre fresca. El calvo me miró directamente. ¿Eso fue tuyo?, preguntó sin moverse, pero su tono ya no era casual. Era una orden disfrazada de pregunta. Negué de inmediato. No traigo sonido activado, dije, mostrándoles mi celular. Tenía el modo silencio activado. Tal vez un pájaro, no sé. He escuchado ruidos raros por aquí. No me creyeron. El hombre de la cicatriz ya se había alejado de la camioneta. Caminaba hacia el bosque, en dirección al sonido. A cada paso, el timbre se hacía más débil, pero no lo suficiente como para pasar desapercibido. Yo también me acerqué, como si estuviera curioso. Tenía que hacerlo, tenía que actuar como si no tuviera nada que ocultar. El calvo, sin decir palabra, caminó detrás de su compañero. Su mano se deslizó hacia la parte trasera de su cinturón. No lo sacó, pero vi claramente el arma. La llevaba oculta, esperando. Por si acaso. Pensé en correr. Pensé en gritar. Pensé en dejarlo todo y desaparecer. Pero mis piernas no respondían. Tenía el cuerpo entero entumecido. Sentía un hormigueo en los brazos y una presión en el pecho como si estuviera a punto de colapsar. Solo podía mirar. La llamada se cortó. Silencio.
Un silencio espeso, incómodo, como antes de una tormenta. El de la cicatriz levantó una rama gruesa. Algo había debajo. Y entonces, desde el suelo, desde ese rincón lleno de hojas secas y sangre, él se levantó de golpe. No sé cómo lo hizo. Estaba herido, casi inconsciente minutos antes. Pero se levantó como si la muerte lo hubiera despertado. Tenía la pistola en la mano. Yo no lo vi sacarla, pero ahí estaba. Y lo primero que gritó fue: «Aléjense de él, déjenlo ir, no tiene nada que ver». La tensión explotó. El calvo sacó su arma al instante. El de la cicatriz se agachó. Yo grité, no sé qué, algo como esperen, o no disparen. Pero no me escucharon. Todo pasó en segundos. Un disparo. Otro. Un grito. Y luego, un cuerpo cayendo. Yo caí al suelo también, por instinto, cubriéndome la cabeza. No supe quién había disparado primero, quién había sido alcanzado. Solo escuchaba el zumbido en mis oídos y sentía el corazón martillando en mi garganta. Cuando levanté la mirada, vi al calvo tirado, con la pierna sangrando. El de la cicatriz apuntaba aún, jadeando, pero no disparaba. Y él, el tipo al que yo había ayudado, estaba de pie, temblando, con la pistola bajada. Me miró. No me dijo nada. Solo caminó hacia mí, rengueando, y puso la mochila a mis pies. Esto ya no es mío, murmuró. Y luego, simplemente corrió. Se metió al bosque, herido, armado, solo. Desapareció entre los árboles como un fantasma. Los otros no lo siguieron. Nadie dijo nada durante varios segundos. Yo solo tenía una pregunta dando vueltas en mi cabeza, como un eco enloquecedor. ¿En qué demonios me metí? No podía moverme. El tipo había desaparecido entre los árboles y me dejó ahí, parado junto a una mochila que probablemente valía más que todo lo que tenía en la cuenta del banco, y que pesaba como si dentro llevara algo peor que dinero. No sé cómo, pero supe que si la abría, no iba a encontrar algo que me tranquilizara. Y sin embargo, mis manos temblorosas la tocaron. El calvo estaba en el suelo, gimiendo por el disparo en la pierna. Su cara no era de dolor. Era de furia contenida. No me miraba. Miraba el camino por donde el tipo se había escapado. Como si esperara que regresara, o como si supiera que volvería. El otro, el de la cicatriz, se me acercó lentamente. No llevaba el arma en alto, pero sí la tenía en la mano. Me habló en un tono bajo, casi amable, como si de pronto quisiera calmarme. ¿Qué te dijo? Tragué saliva. Nada. No sé quién es. Solo me detuve a ayudar. No sabía que estaba huyendo. Me miró con unos ojos fríos. No estaba enojado. Estaba analizando. Calculando. No lo ayudaste solo porque sí. Le limpiaste la herida. Lo escondiste. Mentiste por él. ¿Quién te pagó? Sentí una mezcla de indignación y pánico. ¿Pagado? ¿En serio? Nadie me pagó, estaba sangrando, pedía ayuda, ¿qué se suponía que debía hacer? Dejarlo morir ahí tirado. El calvo soltó una carcajada irónica desde el suelo. Entonces eres más idiota de lo que pareces. Lo ignoré. No podía pensar en ellos. Solo pensaba en una cosa, salir de ahí. Terminar con esa pesadilla. Pero antes de que pudiera moverme, el de la cicatriz se acercó más y me dijo: ese hombre al que ayudaste, acaba de firmarte una sentencia. No tenías que meterte. Sentí un escalofrío tan fuerte que las piernas casi no me sostienen. ¿Quién es?, pregunté al fin, casi en un susurro. El calvo escupió al suelo y murmuró: un ladrón. Un traidor. Y ahora un asesino. Guardé silencio. Pero dentro de mí, algo no cuadraba. Ese hombre, el que escapó, me rogó que no llamara a nadie. Me pidió ayuda sin prometer nada a cambio. No intentó robarme. No me amenazó. Y cuando tuvo la oportunidad de disparar, no lo hizo. Solo se fue. ¿Era un criminal? Probablemente. ¿Pero asesino? ¿Ladrón?
¿Traidor? ¿De quién? El de la cicatriz sacó su celular y llamó a alguien. No usó nombres. Solo dijo. Confirmado. Se fue hacia el bosque. Está herido, pero armado. Hay un testigo. Y luego me miró otra vez. Van a llamarte. Vas a decir exactamente lo que te digamos. Ni una palabra más. Ni una menos. Si hablas con alguien, si se te ocurre contar algo de lo que viste aquí, te vas a arrepentir. No me dio tiempo de responder. Sacó una especie de tarjeta pequeña del bolsillo y la metió en mi mano cerrada. Cuando suene este número, contestas. Y sonríe cuando te pregunten. Di que todo está bien. Después se acercó a su compañero, lo ayudó a ponerse de pie como pudo y subieron ambos a la camioneta. Se fueron sin decir adiós. Ni una amenaza abierta. Solo esa sensación de haber sido marcado. Como si ahora fuera parte de algo de lo que no podía salir. Me quedé ahí, solo, junto a la mochila. Abrí el cierre con miedo. Y dentro, no había solo dinero. Había pasaportes. Unos 7. Con diferentes nombres, diferentes países. Fotos del mismo hombre con distintos cortes de cabello. Unas tarjetas de memoria. Y una libreta, escrita a mano. Códigos. Números. Direcciones. Y, al final, una foto. Era él. El tipo al que ayudé. De pie, abrazando a una niña pequeña. Y detrás, una mujer. Sonriendo. Al dorso, escrito con tinta corrida. Si estás leyendo esto, cuídalos. Me desplomé en el asiento del carro. Y por primera vez desde que empezó todo, me puse a llorar. No sé cuánto tiempo estuve ahí, con la mochila abierta sobre mis piernas y la foto temblando entre mis dedos. Sentía las lágrimas corriéndome por las mejillas, pero no podía dejarlas de lado. Todo mi cuerpo temblaba, como si mi cerebro intentara procesar al mismo tiempo el miedo, la culpa, la confusión, y algo más profundo. Algo que no entendía, pero que me dolía. Esa foto, esa sonrisa de la niña, no podía haber sido parte de una vida de crimen. Era una imagen llena de amor. No se veía falsa. Y eso me rompía por dentro, porque si era real, entonces, ¿quiénes eran los otros? ¿Por qué estaban tan desesperados por atraparlo? ¿Qué era lo que yo no sabía? Miré la libreta de nuevo. Había nombres. Fechas. Números de cuentas. Iniciales junto a direcciones. Todo en una letra apurada, a veces con errores, como si se hubiera escrito durante una huida. Pasé las páginas lentamente, hasta que encontré una que me congeló. Mismo coche. Misma matrícula. No confíes en RL, entregó a Mateo. Mateo. No sé quién era. Pero el nombre estaba subrayado 3 veces, como si fuera una advertencia. Y justo al lado, una flecha apuntando a una dirección escrita con mayúsculas. Calle 43, pasillo de carga 10 HRS. Eran las 6:30 de la tarde. Miré el bosque, luego mi celular. Sin señal. El dilema me partía la cabeza, ¿me iba de ahí y lo denunciaba todo? ¿O hacía lo impensable, y seguía ese rastro? Me levanté como un zombi, metí todo de nuevo en la mochila y la guardé en la cajuela. Limpié lo que pude del lugar. No había mucha sangre visible, gracias al arbusto, pero me aseguré de no dejar nada mío por ahí. Luego subí al auto y encendí el motor. La carretera estaba desierta. No crucé con ningún otro carro en los primeros 20 minutos. Aún así, cada vez que veía luces por el retrovisor, el corazón me daba un brinco. Pensaba en la camioneta sin placas. En los hombres. En la amenaza disfrazada de cortesía. Cuando por fin volví a tener señal, me llegaron 3 mensajes de mi hermana, preguntando si todo estaba bien. Respondí con algo breve, diciendo que había tenido un retraso. No podía hablar con nadie. No ahora. Y justo cuando iba a guardar el teléfono, sonó. Número desconocido. Miré la pantalla. Dudé. Recordé la tarjeta que me habían metido en la mano. Contesté. Una voz de mujer.
Profesional, sin emoción. ¿Es usted el señor que encontró el accidente en la carretera secundaria? Tragué saliva. Sí. Pero no vi a nadie, como ya dije. Perfecto, respondió ella. Solo necesitábamos confirmar su identidad. Si algún oficial lo contacta, mantenga la misma versión. Le agradeceremos que no comente nada con la prensa ni con terceros. Y colgó. Eso fue todo. Cero emoción. Cero contexto. Solo una instrucción clara, callar. Y entonces entendí lo más aterrador, no iban a perseguirme. No iban a arrestarme. No iban a hacerme desaparecer. No hacía falta. Yo ya estaba atrapado. Sabían quién era. Dónde vivía. Y si algo salía mal, sabrían cómo hacer que se corrigiera. Frené en una estación de servicio, solo para respirar. Pensé en lo que me quedaba por delante. Pensé en ese hombre, en la herida de su brazo, en cómo me protegió sin conocerme. En cómo me entregó esa mochila como si yo fuera el último eslabón de algo que él ya no podía sostener. Y sobre todo, pensé en la dirección escrita en esa libreta. Calle 43. 10 HRS. Eran las 7:18. Y por alguna razón que aún no logro explicar, no tomé el camino de regreso a casa. Tomé el desvío hacia el centro. El desvío hacia el centro me llevó por calles que apenas recordaba. No era una zona que frecuentara, y menos de noche. A medida que el sol caía y las luces naranjas de los faroles empezaban a encenderse, todo parecía teñirse de una tensión silenciosa. Como si la ciudad supiera que estaba a punto de pasar algo, pero fingiera indiferencia. Durante el trayecto, no dejaba de mirar por el retrovisor. Cualquier coche que girara detrás de mí me ponía en alerta. Y la mochila, aunque bien guardada en la cajuela, parecía quemar desde adentro. No solo por su contenido. Por lo que representaba. Una vida rota. Un hombre perseguido. Y una decisión que no podía deshacer. Llegué a la calle 43 a las 8:46 de la tarde. Era un sector industrial, con bodegas abandonadas y muros llenos de grafitis. El tipo de lugar donde no quieres quedarte más de 5 minutos si vas solo. El aire olía a polvo, aceite viejo y algo metálico. No había muchos autos estacionados, pero sí vi una furgoneta blanca con vidrios polarizados a unos metros. No me detuve cerca. Seguí de largo, giré por la cuadra y estacioné detrás de una pared rota, desde donde podía observar sin ser visto. Revisé la libreta otra vez. Pasillo de carga 10 HRS. Faltaban unos 40 minutos. Tiempo suficiente para que me arrepintiera, para que me diera la vuelta y me olvidara de todo. Pero no lo hice. Algo dentro de mí, una mezcla de coraje y estúpida curiosidad, me empujó a seguir. Esperé. Conté los autos que pasaban. Observé a los pocos transeúntes que cruzaban por la acera como sombras fugaces. Todo parecía normal, hasta que, a las 9:42, una camioneta negra entró al pasillo lateral de la bodega marcada con el número 228. Me agaché un poco. 3 hombres bajaron. Todos con chaquetas oscuras, manos en los bolsillos. No hablaban. Solo esperaban. Y entonces, lo vi. Caminando lento, cojeando visiblemente, con una capucha gris y la cara medio cubierta. El mismo tipo al que había ayudado en la carretera. Él sí regresó. Mi corazón se aceleró. No entendía qué estaba haciendo. ¿Por qué volver? ¿No estaba huyendo? ¿No había escapado con mi ayuda? ¿Qué sentido tenía regresar al lugar donde claramente lo esperaban? Lo saludaron con un leve movimiento de cabeza. Uno de ellos sacó algo del bolsillo. Él también metió la mano en su abrigo. No supe si era una entrega o una emboscada. Me bajé del coche y me acerqué lentamente, rodeando los bloques de concreto. No podía quedarme quieto. No después de haber llegado tan lejos. Escuchaba apenas lo que decían. Palabras sueltas. Nombres. Fechas. Y una frase que me heló la sangre. Si ellos se enteran que la lista está contigo, estás muerto. ¿La lista? ¿Qué lista? ¿La libreta?
No entendía nada. Uno de los hombres lo empujó ligeramente, como si estuviera perdiendo la paciencia. El tipo se mantuvo firme. Dijo algo que no logré captar, y el otro sacó un arma. Ahí todo se rompió. No sé qué me pasó. Fue puro instinto. Salí de donde estaba escondido y grité. ¡Alto! Todos se giraron. El tipo al que ayudé me miró, sorprendido. Casi con horror. Uno de los hombres gritó. ¿Quién demonios es ese? Y entonces, todo se volvió caos. Un disparo. Gritos. El sonido seco de una puerta metálica cerrándose. Y yo, corriendo hacia el único lugar donde creía que él podría estar a salvo, el interior oscuro de la bodega. No recuerdo cómo crucé el pasillo ni cómo esquivé los disparos. Solo recuerdo la adrenalina, el sudor bajándome por la espalda y el eco metálico de mis pasos en el concreto viejo. Entré a la bodega por una puerta oxidada que rechinó como un grito. Dentro, todo estaba oscuro, excepto por una luz amarilla que colgaba del techo, oscilando levemente. Era como entrar en una escena que no me pertenecía, y sin embargo, era el único lugar al que podía correr. Él estaba ahí. Sentado contra la pared, jadeando, con la mano en el costado. Sangraba otra vez. Me vio y negó con la cabeza, como si ya supiera lo que venía. ¿Por qué viniste? Me preguntó, con la voz quebrada. ¿En serio? Le dije, sin poder contenerme. ¿Por qué me metiste en todo esto? Porque me diste esto, saqué la libreta del bolsillo, y no sé ni lo que tengo en las manos. Él sonrió, débil, casi con lástima. No sabes lo que acabas de hacer. Esa libreta, no es solo evidencia. Es condena. Para ellos. Para mí. Para todos. ¿Ellos quiénes? ¿Qué hiciste? Me miró fijamente, sin pestañear. Yo fui parte de ellos. Hasta que no pude más. Hasta que vi lo que hacían. Lo que hacíamos. No eran operaciones. No eran entregas. Era limpieza. Gente que sabían demasiado. Y yo ayudé. Pensé que era por seguridad nacional. Que estábamos eliminando amenazas. Pero un día, la amenaza fue un niño de 14 años con un USB lleno de nombres. Lo sacaron del mapa. Como si fuera basura. Sus palabras eran fuego. Me sentí pequeño, incapaz. Como si acabara de abrir una puerta a un mundo que no debería existir. Me escapé con lo que pude. Esa libreta tiene la mitad del sistema interno. Códigos, rutas, identidades. Gente que no existe oficialmente. Pero tú ahora tienes eso. Y ellos lo saben. En ese instante, la puerta trasera de la bodega se abrió con fuerza. Luces. Voces. Nos encontraron. Él se levantó como pudo y me empujó hacia una de las columnas de hierro. Escucha. Si salimos con vida, debes llegar a este lugar, sacó un papel doblado de su chaqueta. Hay una mujer. Se llama Clara. Dile que tú eres el del kilómetro 7. Ella sabrá qué hacer. Le iba a decir que viniera conmigo, que saliéramos juntos. Pero no me dio tiempo. Salió corriendo hacia el otro extremo, distrayéndolos. Y funcionó. Vi todo desde las sombras. Lo acorralaron. Lo golpearon. Uno de ellos, el mismo calvo de la carretera, levantó el arma. Tú firmaste tu sentencia cuando entregaste la lista. Y antes de que pudiera apretar el gatillo. Una sirena. De verdad. Una sirena real. ¿Policía? No sé quién la llamó. Tal vez fue uno de los vecinos. Tal vez el disparo anterior. Tal vez la misma Clara. Nunca lo sabré. Pero llegaron. Y con ellos, el caos. Gritos, órdenes, armas al suelo. Y él, en el suelo también, cubriéndose con las manos. Me encontré a mí mismo saliendo del escondite, levantando las manos, entregando la libreta a un oficial que no entendía nada de lo que veía. Todo se volvió confusión. Declaraciones. Ambulancias. Formularios.
Rostros fríos que no sabían si yo era víctima, testigo, o parte del problema. A mí no me importaba. Solo quería que terminara. Pasaron semanas. Me citaron 3 veces. Me hicieron firmar acuerdos de confidencialidad. Me sugirieron que viajara un tiempo. Cambié mi número. Mi correo. Mis redes. Todo. Y una noche, en un café de carretera, alguien se sentó frente a mí. Una mujer de unos 40. Ojos intensos. Voz tranquila. ¿Eres tú? ¿El del kilómetro 7? Asentí. Ella respiró profundo. Gracias por no dejarlo solo. Me entregó un sobre. Dentro, una foto. La misma niña de antes. Pero esta vez, en una playa. Sonriendo. Viva. Y una frase escrita al dorso. Ahora sí puedes olvidarme. Gracias por fingir ser quien no eras. Me quedé con esa imagen en las manos, en silencio. No sé si hice lo correcto. No sé si fui un héroe o un idiota. Solo sé que todo cambió por una mentira desesperada. Una mentira que me salvó, y quizás también, salvó a alguien más. ¿Ustedes qué habrían hecho?